Básicamente, todos sabemos que la comunidad científica tiene una visión del conocimiento en el cual la experimentación es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hace la ciencia es tratar de entender la realidad a través de la experiencia controlada. ¿A qué me refiero? Una cosa es una experiencia como la que cualquier persona tiene, su vida diaria, y otra cosa es una experiencia controlada. Porque nosotros también experimentamos, pero experimentamos de manera espontánea la existencia, ¿no? La realidad. Todos experimentamos la realidad. Pero a lo largo del día, ¿ustedes usan instrumentos para experimentar la realidad? Digo, en general la gente no hace eso, ¿no? Digo, yo en mi caso estoy usando estos lentes para experimentar la realidad. Es un instrumento. Los lentes son un instrumento. Pero más bien es porque se da como un caso de necesidad. Pero en general la gente usa instrumentos para experimentar la realidad. Los uso para poder ver bien. ¿Para qué? Para ver bien, o sea, tipo, por si tiene miopía, o sea, precisará lentes. Sí, por necesidad, para mejorar una Claro, condición, de insuficiencia de la vista, del oído, ¿no? Audífonos, en el caso de una insuficiencia en el oído, pero básicamente porque la gente quiere experimentar lo que se dice experimentar normalmente la realidad, o sea, con sus capacidades de percepción eh, comunes y corrientes. Hay algo que está sonando ahí, no sé qué es. Eh, con sus capacidades normales, pero no usando instrumentos específicos, por ejemplo, para percibir lo microscópico o para percibir lo muy lejano, o para percibir de otra manera no usual. Por ejemplo, en la vida cotidiana la gente se ocupa por percibir la luz infrarroja o la luz ultravioleta. No. No. Entonces, eso es básicamente lo que hace la gente, experimentar, pero experimentar dentro de los parámetros normales de la experiencia, primero que nada, y segundo, de manera no controlada. Ustedes miden el volumen de los decibeles de los sonidos que escuchan a lo largo del día. No. Calculan la longitud de onda de los colores que ven a lo largo del día. No. A eso me refiero. Ustedes simplemente, nosotros en general, lo que hacemos es experimentar espontáneamente la realidad, ¿no? Sin ruido, por favor. Gracias. Experimentamos espontáneamente la realidad. ¿Ok? ¿Eso es lo que hace el científico? El científico usa instrumentos para experimentar la realidad, instrumental de observación y de experimentación. Primera gran diferencia. El científico usa instrumental de observación y de experimentación. Y segundo, el científico observa experiencias controladas. ¿Qué es un laboratorio? Básicamente, en sería como, general, sí. es como un lugar de estudio o algo así.
Es un lugar de experimentación, pero ¿qué Claro. diferencia hay entre salir por la puerta del laboratorio e ir a experimentar allá afuera? Pues bueno, en el laboratorio hay distintos instrumentos, materiales, Hay un instrumental de observación y de experimentación, pero además, claro. porque ese instrumental también te lo puedes llevar afuera, Sí, también. pero en un Está, pero laboratorio ahí adentro tenés cierta seguridad. hay seguridades, hay controles, ¿o no? Sí. Hay capacidad de Sí, medición, uno puede evitar que las condiciones del experimento se distorsionen, se alteren, no sean las adecuadas. Básicamente un laboratorio es un centro de experimentación controlada de la realidad. Y laboratorios es prácticamente lo que más llegó a usarse a lo largo de estos años, ¿no? O sea, la ciencia, la comunidad científica hoy básicamente trabaja en todo tipo de laboratorios. Entonces, realizando experiencias controladas, con mediciones de alta calidad en la medida de lo posible y con instrumental apropiado de observación y experimentación. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de hacer de la ciencia. La manera de experimentar la realidad para aprender de ella. No es la manera en la que procede una persona común y corriente en su vida diaria, evidentemente. Ahora, pregunto, ¿con qué experimenta la ciencia? con animales. Bueno, Puede ser con animales, y con humanos también se puede. No sé, sí. pregunto. Se experimenta con seres humanos, No, creo que no se puede, no. no se puede. Creo que no, tipo, una por un tema moral y otra porque creo que no, tipo, está prohibida la experimentación en humanos. O sea, se puede, No está prohibida la experimentación con seres humanos. depende de la experimentación. O sea, me O sea, explico. por ejemplo, vos podés estudiar a una persona y su comportamiento, Sí, pero no podés, tipo, yo qué sé, meterle algún producto o experimentarles cosas así. No sí sé si se se Pero entiende. puede. una cosa que esté prohibida y otra cosa que se haga. No, pero es que no está prohibido. No, pero está prohibido, sí. Por ejemplo, No, por algo experimenta con animales y no con humanos. ¿Y por qué más no, seguro pero no está experimentar con animales? prohibido. Pero no está prohibido. Eso es lo que te estoy diciendo. No está prohibido. O sea, vos creés que está prohibido. Ese es el asunto. Uno creería, uno quisiera de alguna manera que estuviera prohibido, pero no está prohibido. Y además los motivos por los cuales no está prohibido parecen sensatos. ¿Te digo por qué? O sea, ¿por qué no está prohibido? Digo, ¿no? Porque básicamente, supongamos que vos estás desarrollando un medicamento. Algo muy simple. Te estás desarrollando un medicamento. Vamos a algo más actual. Estás desarrollando una vacuna, ¿ok? ¿Escuchaste hablar de que las vacunas pasan por primera fase, segunda fase, tercera fase? Sí, Bien. ¿Fases de qué? de prueba. De prueba. ¿Y qué es hacer una prueba? Y ya está. Es así. Es la realidad. Mm, Es la realidad en la que estamos. sí, sí, obvio. O sea, pero, claro, antes de llegar a la experimentación con seres humanos, se pasa por experimentos con animales. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Me pregunto, ¿no? ¿Por qué no vamos a ir? Si va a ser una vacuna para seres humanos, ¿por qué vas a primero experimentar con animales? O si Sí, va a ser porque si un llega a equipo. pasar algo con el humano, después, ¿qué pasa? Sí, pero ¿cuál es el preconcepto que hay? Si le pasa algo al animal, no es tan importante que si le pasara a un ser humano. Eso sería el Y preconcepto. porque Eso es lo que el ser piensan. humano prioriza su vida primero antes que la de los demás. Claro, O prefieren sea, que muera un animal antes que un humano. primero
primero el animal, después el humano. O sea, el animal es menos importante que el humano, básicamente. Eso es lo que está Sí, diciendo. Si vos pones un orden, y ese es el orden, está diciendo, si yo voy a desarrollar un cosmético, primero pruebo el cosmético con animales y después se lo aplico a los seres humanos. Que también se hace con los cosméticos, se hace eso también, ¿no? ¿Saben, no? creo que sí. Sí. Los cosméticos se aplican primero en la piel de animales que tengan una piel con un comportamiento parecido a la piel humana y ahí se ven las reacciones que pueden suceder. Pero de última, bueno, eso primero, ¿no? Que la ciencia, por lo menos la experimentación con animales previa a la experimentación con seres humanos, implica una decisión moral. Una decisión moral. ¿Y la decisión cuál sería? Básicamente piensen, la decisión sería, es más importante la vida humana que la vida de cualquier animal. ¿Están de Y acuerdo? básicamente sí, lo que pienso. En parte sí. Es complicado, ¿no? Pero la afirmación está ahí, la afirmación de que la vida humana Yo es me más acuerdo, importante. tipo, como por abril, por ahí, en Instagram estaban, o sea, compartían un video de un conejo, o sea, era un video animado así, que era como un comercial de concientización sobre el experimento con animales. Ta. Sí, Entonces mostraban un conejo ahí que estaba medio con lesiones, estaba ciego de un ojo, y entonces iba contando cómo era su horrible vida, que tenía que este, estar sufriendo tipo distintos, no sé, infecciones de los humanos. Y bueno, al final era usado para un experimento en el cual le inyectaban una aguja en el ojo, que era para un, ¿cómo era? Era Un para cosmético. cosméticos de belleza. Sí, sí, eso. Ta. Y entonces el mensaje era que, eh, que usaban animales para en los experimentos. totalmente. Y era, Lo podés buscar después, profe, en YouTube. Creo que se llama Ralph o algo así. Sí, sí, ahí, pero no es un caso aislado. O sea, Era sucede. propaganda lo que pasa. Sí, o sea, básicamente hay un movimiento global, por decirlo de un modo, del cual participan una parte de la población y que sería algo así como un movimiento animalista, que la idea de ellos es otra, la idea de que la vida del animal merece tanto respeto como la vida humana. Es algo que habría que reflexionar, habría que discutir, pero básicamente, por ahora, la decisión a nivel de la comunidad científica es que la vida del animal importa menos que la vida humana. Pasa que, profe, si vos priorizás la vida del animal, no tenés la mitad de las cosas que tenemos hoy en día. O sea, ¿vos creés que Que es sí. inevitable experimentar con animales para llegar a experimentar después con seres humanos? No, Hasta que no, no, se no, desarrolle otra forma, ¿no? para. Vos, Martín, ¿para qué te refieres con que no te va la mitad de las cosas si no fuera por la experimentación animal? Un perfume no lo puedes tener si no experimentás un labial, un delineador, no sé, los que se compran ropa que son con cuero animal o Para, muchas pero cosas de ese tipo. eso es esencial en tu vida. En mi vida no, pero si no, o sea, si no fuera esencial, no lo usarían. Bueno, pero hay marcas que tipo los elaboran todos estos productos sin tener que experimentar en animales, o sea que no es tan esencial la experimentación animal. Bueno, ¿Cómo Claro, cuál? como que ahora se está avanzando un montón con eso, ponele, no se usa ya el cuero de animal, está el cuero sintético y todo eso. ujú. Claro, O sea, entonces, tipo, a la realidad, lo único que te sirve el tema de explotación animal es para el ámbito alimenticio, pero últimamente se está avanzando demasiado en el tema ese, así que realmente no sé si la experimentación animal sirva de algo. capaz que hay una exageración en la experimentación con el animal, porque una vez que se empieza a experimentar con animales, después usás a los animales de cualquier manera arbitraria. Pero si vamos a la medicina, la experimentación con animales parece que se refiere a algo esencial ahí, ¿no? Pero yo quiero ir a esto otro. El mismo argumento se usa para experimentar con seres humanos. Es decir, en algún momento, si desarrollaste un medicamento o desarrollaste una vacuna,
alguien va a recibir la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, ¿o no? Y sí, Eso es experimental. Y bueno, y entonces, en la primera fase se toman, yo qué sé, 2 docenas de personas. En la segunda fase se amplía el espectro de personas con las que se experimentan. La tercera fase ya se amplía a miles y miles de personas. Y luego se libera el producto al mercado. Básicamente, incluso la experimentación en fases tampoco es total garantía de que al final no estés experimentando con toda la humanidad. No sé si me explico. Porque de última, si vos introducís en la vida humana, en el consumo humano, una sustancia fabricada artificial en laboratorio, esa sustancia sale del laboratorio y se introduce en el consumo humano de millones de personas. ¿No estás experimentando al fin y al cabo con millones de personas? Y es preferible experimentar con una que con millones. Y, o sea, vos decís empezar de a poco, pero empecés o no empecés de a poco, terminás experimentando con muchísimas personas. Y después podés llegar, cuando ya millones de personas han consumido ese producto, podés llegar a la conclusión de que hay efectos a largo plazo. ¿Escucharon hablar de los efectos a largo plazo? sí. Bien, por ejemplo, eso sucedió con un producto que se llamó, espero que no se esté vendiendo nunca más, La enfermedad de la Talido. vaca loca, profe, pasó así, ¿no era? Bueno, la enfermedad de la vaca loca surgió de manera, por decirlo, no de los laboratorios, surgió de las condiciones horrendas de crianza de animales de granja. Profe, ¿qué es eso de talidomía? Eso, la sustancia de la que, una sustancia cuyos efectos a largo plazo fueron conocidos mucho después de que millones de personas ya consumían la sustancia. La talidomida produce severas malformaciones en el desarrollo de los fetos, del desarrollo fetal. Y lo estaban consumiendo mujeres embarazadas. Y entonces muchas personas fueron víctimas, nacieron malformes por el consumo de talidomida de sus madres. ¿Pero qué es eso? ¿Tipo una droga? ¿O es una Era bebida o algo así? era una especie de droga sedante que se vendía con venta libre incluso. Voy a buscar acá. Fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH, comercializado entre 1957 y 1963, o sea, se discontinuó en el año 63, como sedante y como calmante de las náuseas durante los 3 primeros meses del embarazo. Causó miles de casos de malformaciones congénitas. Profe, Y se descubrió por qué. Y sí, al final, pero ¿eso qué quiere decir? Que el medicamento fue probado, esto, aquello, lo otro, pero al final la experimentación siguió en el mercado. Y los efectos profe, ¿y a no había un largo plazo. medicamento que se llamaba Gebral? Gebral, sí, no, pero eso era un complemento alimenticio. Ah, porque mi padre me dijo que le daba cáncer ese. Sí, o sea, los efectos a largo plazo de muchos medicamentos son graves. Hubieron muchos casos graves. Yo le di un ejemplo para mostrarles que los ejemplos esos existen, ¿verdad? Que al fin y al cabo, de alguna manera, la ciencia experimenta con todos nosotros. En la medida que introduce sustancias artificiales en nuestro consumo, en el consumo nuestro de muchas maneras distintas, ¿no? De muchas maneras distintas. Pero bueno, justamente, yo lo que quería mostrar era el hecho de que la ciencia
ha experimentado con seres humanos, que no se han prohibido los experimentos humanos, sino que lo que se ha hecho es proponer una especie de reglas para la experimentación con seres humanos. Por ejemplo, nadie puede ser un cobayo humano, o sea, un sujeto de experimentación humano, sin hacerlo de manera voluntaria e informada. Se experimenta con seres humanos, existe un código sobre la experimentación con seres humanos, que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Y le digo por qué. Fue establecido porque en la Segunda Guerra Mundial los nazis experimentaron con seres humanos de manera totalmente brutal. Hicieron experimentos realmente atroces con seres humanos. Entonces se estableció, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama un código de ética médica y también de ética en general sobre todo lo relativo a la experimentación con seres humanos, que se llama el Código de Nuremberg. Voy a poner por acá. En realidad Nuremberg lleva una diéresis ahí en la U, pero está, no me acuerdo bien cómo meter la diéresis ahí. El Código de Nuremberg básicamente regula desde aquella época la experimentación con seres humanos y surgió como respuesta al hecho de que los nazis hicieron cosas atroces con seres humanos. No sé si se acuerdan de la anécdota del caso del doctor Mengele, o si escucharon hablar de la anécdota del doctor Mengele. George Mengele era. Joseph Mengele. Ahí va. Joseph Me suena, pero Mengele, no. Joseph Mengele hizo experimentos con niños hasta la muerte, en muchos casos, o en casi todos los casos, no sé. Ahora no les sabría decir. Niños que los extraía de los prisioneros de guerra o de los prisioneros de los campos de exterminio. Extraía niños y los usaba para experimentar. El doctor Joseph Mengele, un científico. Porque hay algo que se suele ignorar. Cuando se aparece uno de estos monstruos, ¿sí? Uno dice, Joseph Mengele, el monstruo que experimentaba con niños en la Alemania nazi. Lo que se suele ignorar es que es un científico. Y que es un científico que está haciendo algo que científicamente considera que podría justificarse, experimentar, obtener conocimiento de la experimentación controlada y mediante instrumentos. Simplemente que los objetos sobre los que está ejerciendo la experimentación son seres humanos, son niños. ¿Pero qué lo restringe? ¿La ciencia lo restringe? La ley. La ley solo lo puede restringir, la moral lo puede restringir. Y la moral no es ciencia. La moral tiene que estar por encima de la ciencia. Por eso existe el Código de Nuremberg. Porque es cierto, es imposible prácticamente decir a los científicos que no experimenten con seres humanos si van a desarrollar una vacuna, o si van a desarrollar una cura, o no. Pero que lo hagan de manera moral. O sea, los científicos controlan, por decir un modo, las condiciones de sus experimentos. La sociedad tiene que controlar la manera en que los científicos experimentan. ¿O no? Ahora, Claro que sí. nosotros somos una sociedad lo suficientemente madura, moralmente preparada, como para controlar la actividad de los científicos. Nosotros a nivel global, digo. No. Aparentemente no. Entonces pueden pasar cosas feas, ¿o no? Y sí. Y yo le voy a dar algún ejemplo de las cosas feas que pueden pasar.
Ahora voy a compartir pantalla mostrándole un par de editoriales que encontré por ahí y elegí periódicos que son de prestigio, no elegí cualquier periódico. Ahora miren esto. Bueno. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, Bueno, Sí, igual. tenemos. Bueno, este era lo que les mostré sobre el código de Nuremberg, ¿no? Pero, por ejemplo, estos son los 10 proyectos militares más escandalosos según una revista científica. Entonces, la revista científica, que es de prestigio, es Life Science, acá lo tienen, Life Science. No sé si ven la flecha del mouse, ¿ahí lo ven? Sí, sí. sí, dice Ok. Life Science. Life Science, Sí. ahí está. Experimento sobre visión nocturna en seres humanos, experimento con plutonio. O sea, introducir sustancias químicas en el cuerpo humano para ver sus efectos. Experimentos con altas velocidades, someter a personas a altas velocidades. ¿Sí? Eso se hacía porque se estaba preparando en cierto momento el envío de seres humanos al espacio. Y ustedes saben que ese envío se hace a altas velocidades, ¿no? Entonces, antes de enviarlo, parece inevitable que tengas que someter a muchas personas a altas velocidades, en condiciones que todavía no sabes bien cuáles son, entonces van a suceder cosas feas, ¿o no? Y claro. Bueno, después lo que le sucedió a un grupo de religiosos, los adventistas del séptimo día, que durante la Guerra Fría se negaron a usar ciertas armas y a cambio se aceptaron ser cobayas para testear armas biológicas. Bueno, píldoras estimulantes para hacer que un soldado no pueda, no Pero, profe, necesite. eso no fue decisión de ellos. Ahí ya se puede decir que hubo una decisión, pero de cierta manera estaban bajo presión, ¿no? Estaban bajo Claro, presión. porque sí, básicamente lo obligaron a eso porque no querían usar armas. No querían usar lo otro. Bueno, acá queda más claro un experimento humano que fue muy escandaloso. A ver, ¿esto qué es? Acá, el experimento Tuskegee. Tengo que hacer esto acá. Ahí. ¿Lo ven? Sí. En el experimento Tuskegee, 600 personas de raza negra, o sea que había un elemento de racismo en este experimento, fueron sometidas se les introdujo una enfermedad, la sífilis, y se los dejó sin medicación para ver los efectos a largo plazo de la sífilis en sus cuerpos. Acá lo ¿Y eso dice. no lo hicieron los nazis, profe? Este experimento fue realizado en Estados Unidos entre 1932 y 1972. Qué Pero raro ¿para qué Estados Unidos pero, como esto, con pero ¿para qué racismo. necesitaban 600 personas? O sea, ¿con una no le bastaba? Es- Porque ellos, a algunos los atendían de cierta manera, algunos los atendían de otra manera, algunos no los atendían. ¿Me explico? sí, pero si ellos querían ver cómo iba eh, viéndose afectada la sífilis en la persona a la que le quitaron la enfermedad. O sea, con tan solo ver a una persona ya le bastaría. Sí. Si Pero no ven, capaz Lo que que pasa es que así no capaz que funciona sí, la reaccionan cosa. Porque, por diferente. ejemplo, ahí va, eso mismo, porque puedes reaccionar diferente. O Claro, sea, para siempre. conocer los Según distintos el cuerpo tipos de de alguien. reacciones, distintos tipos de ah, reacciones, distintos tipos de evolución. Pero básicamente, si vas a experimentar con seres humanos, en este caso sin consentimiento, sin informar a la persona sobre lo que está sucediendo, porque le estás poniendo una enfermedad y la persona seguramente no va a querer que la enfermes, entonces ya de entrada está mal y ya cuando pasás ya cuando experimentás nomás en esas condiciones con una persona, ya está mal. Y que tenga un elemento racial
peor todavía, ¿no? Pero eso mismo se hizo también en Guatemala. Acá está la BBC, ¿no? Esto es la BBC. Infectados con sífilis. Este experimento fue oficialmente admitido por el gobierno de Estados Unidos, que pidió perdón. ¿Lo ven el ¿Y de titular? qué sirve el perdón si ya lo hizo? Pero solo pidieron perdón. Lo que pasa que creo que hubo una compensación económica, no sé, pero básicamente pidieron perdón. Pero pidieron perdón 60 años después un gobierno que no era el gobierno bajo Y el las cual personas que no lo hicieron. Exacto. Bueno, ahí tienen, ¿no? Después, el LSD, que fue una sustancia distorsionante de la mente humana, ¿no? Un psicotrópico, Droga. ¿sí? Se experimentó con seres humanos. Acá se menciona que se usaron drogas también durante la guerra. Bueno, y después, así superficial lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, estoy mostrando superficialmente algo. Y bueno, esto es lo de inyectar plutonio que se hizo con soldados o con personas de distinto tipo. Esto fue admitido, ven, esto es el país de Madrid, y esto fue admitido por el gobierno norteamericano, que dice, el gobierno norteamericano ha pedido perdón a sus ciudadanos por el peligro al que les sometió en el pasado con experimentos secretos con material nuclear. 600 personas fueron expuestas a radiación en estas pruebas, entre las que 18 fueron directamente inyectadas con plutonio y murieron en años posteriores. En fin, que eso es lo que conocemos, porque algunas cosas se van revelando con el paso de los años, ¿no? ¿Y qué es lo que no conocemos? Lo que no conocemos. Que no sabemos qué tanto sucedió fuera del alcance de nuestro conocimiento, ¿no? Pero muchas veces, demasiadas veces a lo largo del siglo XX y quizás de este siglo, hay científicos que rebasaron la medida. Y por eso es necesario que exista un código moral para la ciencia, un código de ética. Los científicos tienen que restringir sus actividades dentro de los límites del respeto hacia la dignidad humana. Esa es la conclusión principal de todo lo que sucedió, ¿no? No queremos que vuelva a suceder, básicamente. Y entonces, una cosa importante que surge de todo esto es que hay algo más que la ciencia, que es más importante que la ciencia, y que es lo ético, lo moral, la manera en que, de alguna manera, dirigimos nuestra conducta. Y los científicos no están exentos de obedecer a ciertos principios y reglas en su conducta. No quiere decir, evidentemente, que porque nuestra sociedad, creo, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no está lo suficientemente preparada para eso, que hoy día haya elementos dentro de la comunidad científica que no cumplan con el respeto debido a la dignidad del ser humano, a la vida humana, el respeto a, digamos, y después de ahí en adelante a otras cosas como la naturaleza, el planeta en el que vivimos, porque si no respetas la casa de una persona, ¿estás respetando a la persona? ¿Me explico? Porque el planeta es nuestra casa. Entonces, si vas a respetar a la humanidad, tenés que respetar su casa.